en otros foros, en otras conferencias abordando temas parecidos. Como saben, a USEM le interesa centralizarlo en la parte humana y en la parte de la persona. Entonces, esa es la idea el día de hoy, arrancar con esta charla, que ustedes puedan pues comprender varias cosas en el ámbito laboral desde la perspectiva legal, pero sobre todo desde la responsabilidad social. Para ello hemos invitado al doctor Manuel García. Él es egresado del Diplomado de Formación Social de USEM, pero también quiero platicarles un poquito más sobre su trayectoria. Él es abogado egresado del ITAM, maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho de la Empresa por la Universidad de Anáhuac de la Ciudad de México. Tiene también certificado en estudios avanzados en la Unión Europea. Él es miembro de la Comisión de Expertos Laborales de Coparmex Nacional y es socio fundador de la firma Ibáñez Parkman, que bueno, pues también se dedica a estos temas, abogado y consejero de la Asociación de Recursos Humanos a Medir, donde también ha compartido esta charla. Y pues darte la bienvenida, Manuel. Me gustaría justo cederle la palabra a Emilio para que te dé la bienvenida de manera formal y a nuestros invitados el día de hoy. De igual manera, agradecerle a nuestro consejero Humberto Peña, que también, digamos, insistió en este tema como una de las inquietudes para nuestra comunidad empresarial. Adelante, Emilio. Oh, gracias, Sara. Pues de entrada, gracias a todos ustedes, por estar con nosotros, o sea, la membresía, principalmente, obviamente, a Manuel, por la oportunidad que nos das de regalarnos parte de tu tiempo. El tiempo hoy en día es muy valioso en estos aspectos y te agradecemos mucho la participación. Simplemente mi mensaje a la membresía es, he estado yo reuniéndome con varios equipos y con varias personas dentro de la USEM y los comentarios que hemos recibido es tener más este tipo de pláticas, de reuniones, de generar comunidad. Ayer tuvimos una plática en la noche tarde muy interesante con el señor obispo de la Ciudad de México y con el padre Horacio. Y también nos han pedido, además del acompañamiento espiritual, que tengamos acompañamiento empresarial. Y qué mejor que a través de Manuel, que es experto en esto, pueda compartirnos algunas ideas como apoyo, como sugerencias, como los escenarios, como menciona aquí, del regreso y de la parte laboral, que como empresarios también tenemos que estar no preocupados, sino ocupados en todo lo que viene y cómo lo tenemos que llevar manejando. Sin más, Manuel, el escenario es tuyo y gracias de nuevo. Muchas gracias, Emilio. Muchas Perdón, gracias. Manuel, antes de iniciar nada más me gustaría compartirles la dinámica a todos nuestros invitados sobre tu charla, que puedan irnos compartiendo sus preguntas en el chat y abriremos un espacio de diálogo para ello. También, si hay oportunidad, abriremos justo los micrófonos para que puedan hacer su pregunta de manera directa a Manuel. Les pedimos, por favor, que puedan mantener cerrados todos los micrófonos para que no haya ningún vicio de sonido mientras él habla. Y bueno, los abriremos en la parte de sesión de preguntas. Por parte del staff de la Ciudad de México de USEM, nos acompaña Gustavo Ramírez, nos acompaña también Alejandra Álvarez y Carla Guzmán, quienes estaremos aquí a sus órdenes por cualquier cosa o duda que tengan. Los estamos atendiendo también por el chat y estaremos difundiendo sus preguntas con nuestro expositor. Pues bienvenido y adelante. Muchas gracias, Ara, Emilio, Humberto, por haber sido promotor de esta charla. Por supuesto, a USEM, por permitirme dirigirme a los afiliados, a la membresía, que es finalmente lo más valioso que tenemos las organizaciones. Y pues precisamente, y me interesó mucho este enfoque, como comentaba Ara, esto es algo que ya he conversado a través de la Asociación de Recursos Humanos a Medir, que es la asociación más grande del país, en la Cámara Mexicana de la Construcción, obviamente con clientes, etcétera, ¿no? Aquí lo relevante es, pues, darles el enfoque estrictamente jurídico, pero también esta parte humana y cómo hemos ido en la práctica resolviendo, confrontando lo que esto implica. Voy a empezar con, curiosamente, una pregunta. Sé que tienen sus micrófonos en silencio, pero que por favor vía chat, simplemente si han vivido la circunstancia o la experiencia de ya haber tenido COVID, lo pongan en el chat. A mí sí, o yo sí he tenido o he tenido COVID. De tal suerte que eso nos permita tener como un contexto. ¿Por qué quiero llegar a este punto?
Todos tenemos en común ahorita una circunstancia y es la vulnerabilidad ante una pandemia. Y eso, desde un punto de vista estrictamente jurídico, pues tiene un impacto interesante, porque es no solo lo que la ley me obliga, sino las consecuencias humanas que tiene este contexto, que tiene esta realidad. Si por ahí ahora quien esté revisando Emilio, quien tenga acceso al chat, me puede decir si alguien acepta, obviamente en plena confidencialidad, aunque pues lamento decirles que según la información seria que tenemos es que cerca del 80% de la población mundial va a sufrir este virus. Es decir, lo más probable, y si fuera una estadística, es que pues muchos de los que aquí estamos lleguemos a tener el virus. Entonces, bajo ese contexto, hay que comenzar a entender la realidad que pues aborda nuestro país o que enfrenta nuestro país. Primero tenemos, por supuesto, el virus en sí mismo, pero aparte tenemos otra realidad igualmente difícil, que es el impacto en empleos y el impacto en la economía. Irremediablemente a cifras de marzo y a cifras ya de abril, mayo, pues el impacto en la economía es brutal, en la pérdida de empleos es brutal y pues simplemente como dato en marzo ya se habían perdido en un solo mes todos los empleos que se habían generado durante 2019. Imagínense nada más que dato. En un solo mes perdimos todos los empleos de un año. Ya para abril eran 555.247 empleos. Es decir, estaríamos hablando quizá de la generación de empleos de 4 o 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado laboral se va a comportar de una forma distinta. Vamos a confrontar o vamos a vivir un mercado laboral contraído, un mercado laboral más demandante y también, por ende, como patrones, como empleadores, como colaboradores de organizaciones, como directivos, una realidad que vamos a tener que visualizar pues en ese contexto, en un contexto difícil, un contexto de una entidad gubernamental o un gobierno poco sensible a esta realidad y por si fuera poco, con la pandemia encima. Decían por ahí, ya éramos muchos y acaba de parir mi abuela. O sea, es decir, se junta el mandado, no técnicamente. ¿Qué significa esto en números fríos? Fueron en promedio 18.508 bajas diarias de empleos formales ante el IMSS. Esto fríamente es un dato durísimo, es un dato, pues, en fin, muy retador y que nos pone en el contexto de qué debemos hacer nosotros como organizaciones. Voy a contextualizar la parte de la legislación laboral. La legislación laboral por destino en México es federal. Esto significa que existe un marco de referencia, un macro marco de referencia a nivel nacional, que es en esencia que estamos a nivel federal regulados por un mismo ordenamiento. Ahora, por ahí si tuviéramos el dato del chat, si alguien dijo que sí. Sí, Ale, ¿quieres comentarlo? Lo que nos han puesto en relación ¿Cuántos? a esto. Hasta ahorita En no. realidad nadie dice que lo ha tenido en primera persona, pero sí varios, como 4 o 5, que conocen a alguien que lo tiene, ya sea un compañero, un familiar o alguien cercano. Perfecto. Ese dato es muy revelador, porque al final del día, si se fijan, somos ahorita casi 50, 4 o 5 han dicho que ya conocen a alguien cercano. Fíjense, yo conozco a 10 personas cercanas que lo han tenido, personas, 3 de ellas con las que he tenido contacto, sabiendo ya después, evidentemente, que tenían el COVID, lo que nos dice lo cercano del problema a nuestra realidad. Entonces hay que partir de que eso va a pasar. En algún momento va a pasar. Eso nos permite como organización entender o como organizaciones entender que nuestra realidad va a ser esa, ni hablar. Tenemos que prepararnos para este contexto. Entonces les decía, la legislación laboral aplica básicamente a todo el territorio nacional, no importando el tamaño de empresa, no importando si estoy en Mérida o si estoy en Tijuana. Hay una distinción de quién me aplica la ley, si es la autoridad local o la autoridad federal, pero va a depender de mi industria. Ahorita no voy a abundar en eso, pero es importante que visualicemos que técnicamente a nivel nacional es una sola ley. Adicionalmente, es importante también establecer con toda contundencia que la ley ya preveía escenarios como estos, que se han torcido, que no se han querido reconocer, que no han sido aplicados por las autoridades como debieran. Esa es una realidad. Pero la ley ya lo prevé. Luego entonces hay que visualizar
mi organización, yo patrón, pues tengo una carga que debo de cumplir. La primera es que es mi obligación que las labores se efectúen en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores y sus familiares y dependientes. Es decir, conforme a este organismo federal, antes de los pronunciamientos que han existido en marzo y abril por parte de las autoridades, ya tenía yo la obligación de que mis colaboradores tuvieran contextos de desarrollo de sus labores de forma segura. Y aquí viene esta parte, y pues con la congruencia que hemos podido trabajar a través de USEM y obviamente como organización, eso es, aparte de una obligación legal, una obligación ética y moral de la organización. ¿Qué estoy haciendo yo para que mis colaboradores tengan un ámbito lo más saludable posible? Y aquí es verdaderamente un universo impresionante de variaciones con la que nos hemos encontrado, desde pues, empresas que se ven muy limitadas en sus recursos, empresas que tienen muchos recursos, pero que es imposible darle una cobertura global, universal, como quisieran a los colaboradores, por ejemplo, en el transporte público, otras organizaciones que, pues, este tema de dar la salud y las garantías de salubridad creen que no les aplica, en fin, pero bueno, entonces hemos tenido ese contexto. Lo que es muy claro es que la obligación es legal, amén de ética y moral. Adicionalmente tenemos que en términos de la propia ley, rigen en la interpretación de las obligaciones laborales los principios generales del derecho, los principios de justicia social derivados de la Constitución en el artículo 123. ¿Qué significa esto? No perdamos de vista, y es muy relevante tenerlo claro, que en estricto sentido la interpretación del derecho laboral va muy de la mano con la parte social. Es inherente al derecho laboral la parte social por obvias razones. Busca de alguna forma la protección de lo que históricamente ha sido la clase más desprotegida, al menos en la era de la posmodernidad, en la era moderna, que ha sido esencialmente la clase obrera. ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones en un estricto sentido? Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Ya lo abundaremos más adelante, en el contexto de que yo siempre bromeo quiere una interpretación de esta abstención del maltrato de palabra o de obra, es que si tienes un colaborador o compañero que le va al Cruz Azul, pues ya no se lo recuerdes, ya suficiente sufrimiento es irle al Cruz Azul, como para que todos se lo esté recordando cada fin de semana, ¿no? Pero bueno, ya hablando con seriedad y en este contexto en el que estamos, ya nos han llegado consultas de, oye, tengo un colaborador que no está en ninguno de los grupos vulnerables, soy una empresa esencial y no quiere venir a trabajar. Y aquí viene una decisión compleja, jurídica y humanamente compleja, por ejemplo, ¿no? O sindicatos que nos dicen, pues está muy padre, eres empresa esencial, somos empresa esencial, pero la gente no quiere trabajar, o tal línea de producción no quiere trabajar. Entonces son de los temas que hay que empezar a afrontar y entender cómo los podemos visualizar. Además, es obligación del patrón adoptar las medidas preventivas y correctivas que determina la autoridad laboral, es decir, todo este cúmulo, todo este caudal regulatorio que ha venido existiendo recientemente en la materia laboral y de salud, pues es nuestra obligación cumplirlo, no es voluntario en términos de la propia ley del trabajo, es nuestra obligación el cumplimiento para que no lo perdamos de vista, por favor. Adicionalmente, en la fracción 19ª y 19ª bis del propio artículo, nos señala que tendríamos obligación de proporcionar los medicamentos que determinaran las autoridades sanitarias en caso de enfermedades tropicales o con peligro de epidemia. El problema que tenemos aquí es que no hay ni tratamiento ni vacuna. ¿Qué sucede con esto? Si yo soy, por ejemplo, un hotel y estoy en una zona tropical, tendría obligación de darle a mis colaboradores, a mi gente, pues los medicamentos o las vacunas que prevean el dengue, el chikungunya. Entonces, por ejemplo, ¿no? El problema que tenemos hoy día es que no existe para este virus todavía algo determinado. Escuchaba hoy en la mañana a alguien con cierta seriedad que dice que con el mejor de los escenarios quizá la vacuna puede estar a principios del próximo año, y alguien con un escenario más moderado dice que a finales. Y cuando vemos cómo se comportó la pandemia con la gripe española, que no quiero ponerme dramático, pero es una referencia, digamos, de comportamiento de una pandemia, se acabó resolviendo sola, pero después de 3 años. Entonces, no es un mensaje de pesimismo, es un mensaje de contexto.
tenemos que prepararnos como organizaciones a que esto no va a ser para que, como nos venían prometiendo aquí en el gobierno, no, pues ahora sí el pico va a venir en mayo, ¿no? No, pues ahora en junio, pues ahora dice mi mamá que a lo mejor en agosto. Entonces, miren, simplemente les doy un mensaje para que imagínense dónde estamos, que la Junta de Conciliación Local de la Ciudad de México, la autoridad laboral hoy día en la Ciudad de México, acaba de suspender actividades hasta agosto, lo que nos da 2 meses más de suspensión de actividades en la Administración de Justicia Laboral, al menos en la mayor parte. Cumplir las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad y en caso de declararse una contingencia sanitaria, pues aplicar esas medidas. Como ven, eso ya estaba en la ley. El ejercicio, lo que vivió el país, siendo el primer foco de infección en la pandemia de 2008, pues dejó esta enseñanza. El tema es que nadie estábamos preparados para un escenario tan largo. Vamos un poco a cómo se han venido dando los temas estrictamente legales, porque se vuelven relevantes para efectos de visualizar mi obligación jurídica de la mano con mi obligación ética, moral, humana. En marzo se publicó en el Diario Oficial el decreto de acciones extraordinarias que en esencia mandaron al país a la suspensión. Y básicamente la suspensión económica en casi todas sus actividades. Se dejaron un cúmulo de actividades esenciales: autotransporte, salud, seguridad, telecomunicaciones, servicios funerarios, etc. Porque era necesario. La actividad económica no se podía suspender a un 100%. De la mano con eso, ha venido sesionando el Consejo de Salubridad General. Si se fijan, el acrónimo, la reducción es CSG, no es Carlos Salinas de Gortari, porque ahí en un grupo me digo, es Carlos Salinas de Gortari. No es un tema de conspiración, meramente así es la abreviatura, el Consejo de Salubridad General, pues se ha venido reuniendo de forma periódica, de tal suerte que va tomando decisiones en corto tiempo, semanales prácticamente, de qué vamos a hacer la próxima semana. Porque es, pues de alguna forma evidente, México en esta gran extensión territorial, en esta complejidad económica, pues no puede tomar las mismas decisiones que tomó Japón, pues evidentemente no. Entonces, en ese sentido, el Consejo de Salubridad y sus medidas generales determinó que mediante acuerdo del 21 de abril, que a partir del 18 de mayo, en ciertos municipios que no habían presentado casos de COVID, ni que tenían vecindad con municipios con COVID, podrían reactivar actividades. Pues creo que reactivaron actividades 1 o 2, y por ejemplo en el despacho asesoramos empresas de transporte, y uno de los retos que estamos teniendo es que llegas a municipios y te dicen, pues aquí no pasa nadie, porque en este municipio decidió la presidencia municipal y el cabildo que simple y sencillamente no pasa nadie. Entonces tú te quedas ahí, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer. Entonces tenemos, y lo vamos a ver un poco más adelante, la complejidad de que hoy se traslapan, de alguna forma se concurre en una competencia federal, estatal y municipal, pero también en actos de autoridad, que es algo que también tenemos que tener presente. Entonces, si se fijan técnicamente, en este contexto de poco claridad de información y datos duros, pues tenemos municipios que dicen, pues ya puedes arrancar, pero no arranco. La federación que nos dice, pues arranca, pero no todos. Y después, pues espacios públicos que se abren, pero pues tampoco con un criterio tan definido, tan claro, y lo vamos a abordar. Posteriormente, en reunión del 12 de mayo, acordó medidas para, obviamente, la confrontación y mitigación de la epidemia. Este acuerdo de 14 de mayo es, digamos, el famoso acuerdo que nos permite ir tomando medidas de reinicio de labores y reincorporarnos a la vida cotidiana. El reto que tiene este decreto o este acuerdo es que las actividades sociales, educativas y económicas pues tienen otra vez en este gran país pues distintas posibilidades de poder reactivar la actividad y se crea el famoso semáforo epidemiológico. Lo vamos a analizar en un momento. Este semáforo, con una buena intención y una buena idea, lo que busca es por región o por estado y a nivel nacional, evidentemente, tener el criterio de cómo reactivaremos la actividad. Entonces, este acuerdo del 14 de mayo se dividió en 3 etapas y en esencia lo que nos dice es cómo se busca reactivar la actividad a nivel nacional.
Y un poco el problema que tenemos es lo que le estoy diciendo. No es lo mismo la realidad de la Ciudad de México, el Valle de México, que la realidad que vive Tlaxcala, que la realidad que vive Chiapas o Oaxaca. Entonces, en términos primero, en términos iniciales, el acuerdo establece que la etapa inicial es del 18 de mayo del 2020, con una reapertura de actividades, como ya comentamos, en los municipios libres de COVID. Esa fue la primera instrucción. La segunda etapa es la que se abarca del 18 al 31 de mayo del 2020 y lo que busca es llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación de la reapertura. Si se fijan, esto ya fue. No crean que no lo sé, evidentemente, digo, el encierro me ha afectado, pero no tanto. Ya sé que del 18 al 31 de mayo ya pasó y no estoy hablando del 2021. Ya pasó el del 2020. Esta etapa de lo que trataba era que las nuevas empresas consideradas como esenciales, es decir, automotriz, construcción, minería, podían tener este periodo de adaptación de sus plantas, de sus centros de trabajo, para poder tener la etapa de reactivación a partir del 1 de junio. Entonces, la etapa 2 fue del 18 al 31, adaptación de los métodos y estructuras de la organización para volver a prestar labores a partir del 1 de junio, con la elaboración de los protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades y capacitación de personal. Aquí es importante hacer este paréntesis. Se ha dado mucha confusión o duda respecto a si yo soy una empresa que no soy de las nuevas esenciales, si tengo o no obligación de llenar este formulario y someterlo para la reactivación de mi actividad. Técnicamente hablando, la reactivación de actividad prácticamente se dio nada más en las industrias que fueron consideradas como nuevas esenciales. Automotriz, minería y construcción, se me escapa una por ahí, pero técnicamente solo fue para ellas. Ese sometimiento de los protocolos solo fue si yo era de esas industrias o era parte de la cadena productiva de esas industrias y entonces estaba reactivando mis funciones. No tengo obligación, y aquí hay que ser en principio contundente, de someter esta información, este protocolo a la autoridad si no estoy dentro de estas industrias, ¿ok? Es importante, por favor, tenerlo claro. ¿Qué es lo que buscan los protocolos? Porque también es importante recalcar que una cosa es que no tenga que someterlos a la autoridad y otra cosa es que no deba de cumplirlos. Técnicamente los tengo que cumplir, punto. Ese es el mensaje, aunque no tenga que registrarlos, ¿ok? Para seguridad en el ambiente laboral, la readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación y procesos de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras, se creó este protocolo. Lo que busca es volver el espacio laboral lo más seguro posible. Tristemente hay que reconocer que los espacios laborales, pues sí, por supuesto, son un lugar de riesgo o potencial foco de contagio, pero no son donde más suele suceder. Está detectado en principio, al menos informalmente, no hay un estudio ahorita que nos lo permita asegurar en qué lugares particularmente, pero que el mayor riesgo de contagio lo está teniendo el personal, pues en el medio de transporte por obvias razones. Entonces, bueno, es una realidad que tenemos y tenemos simplemente que visualizar. La etapa 3, que inicia del 1 de junio del 2020, es precisamente esta etapa que ya fue de reapertura. Esto que ya sucedió, es decir, si conforme a la instrucción del gobierno yo soy una empresa de las primeras esenciales, recuerden las de marzo, abril, o de las nuevas consideradas esenciales conforme al decreto o acuerdo de 14 de mayo, yo ya puedo tener capacidad o actividad productiva prácticamente al 100%, siempre y cuando cumpla con los protocolos y siempre y cuando los hubiera registrado ante la autoridad. ¿Ok? En la etapa 3, que fue ya el 1 de junio, técnicamente hablando, se determina que podríamos empezar a volver a la actividad conforme al semáforo por región de reapertura. Ahí está el famoso semáforo. Si se fijan, es un semáforo de 4 colores, no solo de 3. La etapa roja, que ayer pues prácticamente nos dijeron que todo el país sigue en la misma, salvo Tamaulipas, pues ni hablar. En la etapa roja no puede haber reactivación económica. Únicamente las empresas esenciales y sus cadenas productivas.
¿En qué sí puede haber reactivación económica paulatina? En la actividad en el color naranja y en el color amarillo, y por supuesto en el verde. Como sabemos, el ciclo escolar pues ya se fue prácticamente hasta agosto, septiembre, y pues las actividades económicas, como les digo ahorita, hay mucha discusión de cuáles sí regresarán, cuáles no regresarán. Es un tema complicado porque, por ejemplo, pues no podemos perder de vista que todo lo relacionado con sana distancia, etcétera, hay lugares o centros de trabajo en donde es prácticamente imposible cumplirlo. Imagínense quien ha ido, por ejemplo, a la Torre Mayor a la hora de entrada, o una torre de más de 30 pisos en la Ciudad de México. Si uno se tarda ya en tomar el elevador porque parece el metro, ya, o sea, literalmente cuando baja el elevador ahí nos metemos todos los que podemos, imagínense con una reactivación total, con sana distancia, donde vas a poder subirte 3 o 4 por elevador, bueno, se va a hacer la fila hasta el final, hasta la calle. ¿A qué voy con esto? Aquí entra parte de la sensatez de la organización. La realidad es que hay que seguir privilegiando el trabajo en domicilio, lo dicen los propios acuerdos, el famoso home office. No hay que perder de vista que también hay que estar pendiente de los grupos vulnerables, porque el propio semáforo en términos del acuerdo, pues nos señala esta realidad. Es nuestra obligación como organización estar al pendiente de nuestros colaboradores y cumplir con el semáforo. Como comentamos, la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas va a estar regido por el semáforo y técnicamente, conforme a la determinación de si mi actividad o no es esencial. Entonces, tenemos básicamente 3 criterios. Bueno, ahorita 2, hablaremos del tercero. Los 2 primeros es, ¿soy actividad esencial o no? ¿Y qué me dice el semáforo epidemiológico en mi región y a nivel nacional? Son los puntos que tengo que tener presente para poder determinar si vuelvo a la vida productiva o no. Es así que el 29 de mayo se publicó en el Diario Oficial por parte de Secretaría de Economía, Salud, del Trabajo y el IMSS el acuerdo de los lineamientos técnicos para la reapertura de las actividades económicas. Estos lineamientos técnicos, técnicamente, valga la redundancia, me obligan. Tengo obligación como patrón de cumplirlo. No importa si sea actividad esencial o no. La diferencia es que como actividad esencial ya los tengo que haber cumplido y ya tengo que estar funcionando. Si no soy actividad esencial, pues todavía no los cumplo y pues simplemente puedo estar desempeñando a trabajos en domicilio o trabajos mínimos de mantenimiento, seguridad o aquellos que me permitan todos los espacios de sana distancia en mi organización. Con la finalidad de establecer lineamientos técnicos específicos para que las empresas y los centros de trabajo garanticen lo siguiente: que su personal y público en general no tengan riesgos asociados a la pandemia. Sabemos que en la práctica, pues esto es pues básicamente un buen deseo. Es muy complicado realmente poderlo cumplir. ¿Y por qué es muy complicado poderlo cumplir? Porque pues no hay forma de garantizarlo. Se pueden tener las medidas, pero bueno, ¿no? Habría que tenerlas y básicamente apegarnos a ellas. El viernes 29 de mayo, como comenté, este lineamiento técnico específico busca generar los criterios de la nueva normalidad, concepto traído y llevado por todos lados, porque la nueva normalidad precisamente nos obliga a tener esta supervisión semanal sobre el semáforo, 1, y 2, cumplir con los lineamientos técnicos que el mismo señala, es decir, estar pendientes de, conforme al semáforo, la alerta máxima, alta, media y baja, y qué me establecen los lineamientos conforme a cada color de esa alerta. Ok, recuerdan, ya vimos el semáforo, 4 colores, y yo como patrón, ¿qué tengo que hacer? Pues verificar qué me establece el semáforo conforme sea en mi región, municipio o estado, para poder o no reactivar mis funciones. En esta etapa es muy importante, por favor, tener claro que cuando el semáforo me lo permita, no voy a decir, ay, hay un loco en el AUSEM que dijo ya puedo reactivar actividades. No, es conforme al semáforo y si mi actividad es esencial o no. Técnicamente poder reactivar siempre y cuando, en términos de lo establecido, se cumplan con los lineamientos y se atienda al semáforo epidemiológico. Y reitero, durante esta reapertura, conforme a semáforo y lineamientos, no requiero tener una autorización previa. En la firma tenemos el gusto de asesorar algunas escuelas
el INUNIC, entre ellas, ahí no sé si hay algún exalumno del INUNIC, pero saludos, ojalá sí. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, actividades como la escuela, tiene que estar al pendiente del semáforo, tiene que estar al pendiente del lineamiento, tiene que estar al pendiente de lo que diga la autoridad local y tiene que estar al pendiente de lo que diga la SEP. Entonces, también hay que visualizar que dependiendo de mi actividad, tengo que tener pues visualizada algunas condiciones especiales, como por ejemplo en el caso de la educación. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, identificar qué tipo de actividad soy, esencial o no esencial. Identificar el riesgo epidemiológico de la entidad federativa donde me encuentre. Como les decía, al día de hoy nos encontramos todavía en rojo. Identificar el tamaño del centro de trabajo, si soy micro, pequeña, mediana o gran empresa, porque conforme a esa identificación habrá distintos grados de cumplimiento y obligaciones. No es lo mismo agrupar en una empresa 50 personas a agrupar en una empresa 500 o 1000, ¿no? Identificar las características internas, ¿no? Esto es muy importante. ¿Y por qué se vuelve muy importante identificar las características internas? Porque legalmente hablando, es obligación, ahí sí, de cada patrón y cada organización, pues determinar las medidas que tendrá que aplicar a su personal. ¿A qué voy con esto? Si yo, como patrón, por ejemplo, identifico un grupo vulnerable, pues tengo obligación de actuar en consecuencia y conforme el semáforo y los lineamientos me lo permitan. ¿A qué voy? En semáforo rojo, grupos vulnerables no pueden ir a trabajar, así sean empresas esenciales. Así de claro es. En semáforo anaranjado, ya en grupos vulnerables se me permite ver si tienen, dependiendo qué tipo de grupo vulnerable sea, si tienen, por ejemplo, una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad de sistema inmune, y tengo un dictamen médico que me dice que están controlados, podría yo pedirles que volvieran a reiniciar actividades. Pero recuerden que el reinicio de actividades es escalonado, es con horarios también distintos, privilegiando el trabajo a domicilio y cumpliendo lineamientos y buscando no arriesgar al personal o que se arriesgue lo menos posible. En concreto, no podía tomar, aunque el semáforo estuviera en naranja, a un grupo vulnerable controlado y decirle, ponte a laborar en un lugar de alto riesgo. ¿Qué es un lugar de alto riesgo? Pues evidentemente donde sea claro que hay una potencial posibilidad de contagio. Entiéndase, si yo soy un laboratorio de pruebas de COVID, no podía pedirle a un grupo vulnerable que en etapa naranja se ponga a atender a gente que va a hacerse pruebas de COVID. Puedo darles un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces, es importante, por favor, eso. Y ahí el tema de grupos vulnerables, datos personales, se vuelve relevante porque legalmente hablando, pues tengo la obligación también, por un lado, de guardar confidencialidad del estado de salud de los colaboradores, que es un estado, pues es un dato, perdón, una información de carácter sensible, pero curiosamente en este momento no solo puedo tenerlo, sino estoy obligado a tener su estado de salud. ¿Por qué? Porque dependiendo qué me diga que tenga como estado de salud, pues tengo que actuar en consecuencia. Y ahí miren, ya hemos tenido, híjole, verdaderamente muchas experiencias de colaboradores de grupos sensibles o grupos vulnerables, perdón, que quieren presentarse a trabajar, algunos que no dicen que tienen alguna enfermedad, algunos que mienten diciendo que tienen una enfermedad con tal de no ir a trabajar. En fin, ha sido un tema importante. Y por ahí ya está la duda y ya tenemos casos de colaboradores que nos dicen, oye, pues mi enfermedad es que estoy simplemente apanicado, estoy estresado y no quiero salir de mi casa. El famoso mal de la cabaña, ¿no? Que es alguien que no quiere ya salir, ya se quedó encerrado y ya ahora no quiere salir. Y el problema que tiene la organización es, ¿qué hago? Lo necesito, pero pues no quiere salir, lo puedo entender. Y ahí viene un cúmulo de consideraciones que hay que también prever humanamente respecto de ese colaborador. No es lo mismo que no quiera ir porque no le da la gana ir, a quien a lo mejor no va porque su papá falleció hace 2 meses de COVID. Pues es entendible. Pues ahí hay que también una dimensión humana que considerar. ¿Cuáles son las estrategias generales que yo como empresa tengo que considerar? Promoción de la salud, que es la orientación y capacitación. Eso sí lo pueden ir adelantando. Si no tienes ahorita posibilidad de tener una actividad económica o es muy reducida, pues empieza a dar capacitación online. Estas plataformas son una maravilla para empezar a decir a los colaboradores qué hacer y cómo hacerlo cuando se pueda, ¿no? Protección a la salud, medidas como quedarse en casa y sana distancia. Control de ingresos y egresos en la fuente de trabajo, que es básicamente el establecer cuáles van a ser los accesos para evitar que la gente se
se encuentren cuando entran y salgan en los centros de trabajo. Claro, si tengo 3 empleados, pues no es problema, pero si tengo 1000, se vuelve un reto. Medidas de prevención de contagios en las empresas, higiene, equipos de protección personal, sanitización de áreas, control de visitas, equipo de protección personal, vigilancia y supervisión de cumplimiento de estas obligaciones. Es muy importante, me voy un poquito rápido ya por efectos del tiempo y dejar espacio para preguntas, pero técnicamente hablando se establecen nuevas figuras que pues simplemente habrá que cumplir. Las medidas específicas para la población vulnerable en centros de trabajo, en regiones de alerta alta e intermedia, volvemos al punto. Si yo tengo colaboradores de población vulnerable, tengo que tratarlos como tal y máxime en el contexto del estado en donde me encuentre. Una medida de seguridad sanitaria nueva y que hay que cumplir forzosamente es el nombrar un comité o persona responsable del cumplimiento de medidas. Se crea una nueva obligación legal para los empleadores, que es un comité que va a ser responsable del cumplimiento de las medidas y que tiene que cumplir con esta obligación, punto. Es decir, yo empleador, sin importar en principio el tamaño de mi organización, tengo que crear un comité o nombrar una persona que va a ser la responsable de ver que mientras dure esta pandemia, que puede ser un año, año y medio, no sabemos, tiene que darle seguimiento al cumplimiento de las medidas en mi organización. Tendrá que identificar las medidas indispensables y cumplirlas. Algo tan básico como que exista gel antibacterial, los tapetes sanitizadores, que se esté sanitizando en forma constante, conforme al tamaño de mi empresa. Medidas recomendables o sugerencias que no serán obligatorias, pero bueno, ahí créanme que los lineamientos de repente son un desastre porque dicen, esta medida no es indispensable, pero se sugiere el cumplimiento y luego en otra parte dice, consideramos que todo es indispensable, en fin, ya que les digo, ¿no? Todo el cumplimiento de los lineamientos deberá estar a cargo de este comité o persona nombrada y deberá dar el soporte y el seguimiento a esto. Y es algo tan básico como seguramente hemos visto en espacios que son limpiados constantemente, desde el baño de un restaurante donde llegas y hay una hojita donde pasan y firman. ¿Quién tiene que firmar? Pues el responsable de la limpieza o el supervisor. Entonces, tendrá que tener evidencia documental de algo así. También es importante mencionar que cuando el semáforo se encuentra en color naranja, se tiene que priorizar el trabajo desde casa a la distancia de 1.5 metros y como comentábamos, las empresas no esenciales solo podrán tener labores con el 30% del personal. Y aquí hay algo curioso, y lo platicamos con una organización que está previendo su plan de reingreso a labores. Si me permiten 30% escalonado, pues puedo tener 3 horarios, porque es planta productiva. El 30% empieza muy temprano, el otro 30% el turno de mediodía y después el turno que empieza por la tarde y termina en la noche. La respuesta es en principio sí se puede. Si tengo sanitización y voy pudiendo tener ese escalonamiento de mi planta, lo podría yo ejecutar cuando el semáforo esté naranja. Cuando sea amarillo, curiosamente, no se señaló el porcentaje que podrán comparecer a las empresas, pero otra vez se guarda la sana distancia y privilegiar el trabajo desde casa. Cuando el semáforo por fin esté en verde, se podrá elaborar todo el personal e implementar las medidas respectivas y prestar la atención a la población vulnerable. Les hago notar, como comentaba hace un momentito, que la población vulnerable técnicamente ya desde el semáforo naranja, verificando que su padecimiento lo permita y que sea un padecimiento controlado, podrían regresar a sus labores. Pero bueno, es muy importante que las organizaciones verifiquen que se cumplen las medidas, que tengan este mapeo, esta investigación interna de cuántas personas están como grupo vulnerable en mi organización, en qué puestos, cuándo podrán reactivarse o no, qué universo tengo, etcétera. Porque, por ejemplo, ahorita tengo una organización, un cliente que de 700 colaboradores, nos dimos cuenta que hay aproximadamente 100 que son grupos vulnerables, pero por edad, es decir, 60 años o más. Lo que estamos haciendo es, con ese grupo vulnerable, adelantarles un paquete de retiro voluntario. Se los doy simplemente como una idea que estamos teniendo en una organización y que creemos que está empezando a funcionar de una forma interesante. Para acabar de rostizar el pato y veamos dónde está un poco la cuestión compleja de entender nuestra dinámica de emisión de criterios legislativos, el 29 de mayo el gobierno de la Ciudad de México publicó lineamientos del plan gradual de la nueva normalidad.
Recuerden, como les comenté, tenemos el marco federal, que es Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, IMSS y la Ley Federal del Trabajo, pero también cada estado va a tener el derecho de dar estas regulaciones o lineamientos para reincorporarnos a la actividad. Así es que el 29 de mayo, el gobierno de la Ciudad de México, no obstante que seguimos en semáforo rojo, ya emitió estos lineamientos. Primero, fomentar el trabajo a distancia lo más posible y obligatorio para grupos vulnerables. Entonces, bueno, ahí está claro el mensaje en la Ciudad de México. Habrá que ver conforme avance el semáforo qué es lo que dice la ciudad. Lavado de manos con agua y jabón frecuente o soluciones de alcohol al 70%, sana distancia 1.5 metros entre personas, señalización al interior de establecimientos para indicar flujos de personal, es decir, si voy para acá, pues todos vayamos para allá, para no encontrarnos de frente, que pues obviamente el riesgo de contagio cuando estás de frente es mayor. Colocación de tapetes desinfectantes en las entradas con hipoclorito de sodio. A ese grado es de importante el detalle, ¿no? O sea, nos dice qué tipo de sustancia. Sanitización de herramientas de trabajo, evitando que sean compartidas entre los trabajadores. Limpieza exhaustiva y sanitización frecuente de establecimientos. En esencia, yo lo interpreto que es como cuando va la suegra, hay que limpiar con ganas, aunque todos no sabemos que nunca está bien, pero bueno, no, eso es broma, ¿no? Pero limpieza exhaustiva es, pues habría que entender ahí el término, pero sí habría que tener documentado cómo lo estamos haciendo. Señalización, comunicación y capacitación sobre prácticas de limpieza e higiene, abasto de insumos para lavado y desinfección del establecimiento, y esto es muy importante, tomar temperatura a los empleados diariamente. En caso de 37 grados o más, se le tiene que regresar a su casa, avisar a Locatel o vía SMS al sitio web que ya ha dado a conocer el gobierno de la Ciudad de México. Limpieza de los insumos, bienes o productos que se reciben en el establecimiento y básicamente cumplir con proporcionar o ser congruente con el semáforo que también lo ha dado la Ciudad de México, que es congruente con el federal, de qué actividades se podrán reactivar conforme a lo que señala la autoridad. Pues Emilio, ahora creo que con esto doy, Humberto, un contexto general de lo que habíamos platicado, como el enfoque de la charla, y si gustan podemos tener 10 minutitos para preguntas, alguna inquietud. Les hago notar algo interesante, nos han pasado ya consultas, por ejemplo, que nos dice la empresa, oye, ¿qué hago cuando llega alguien con 38 de temperatura? Pues evidentemente lo tienes que regresar a su casa, pero ¿cómo lo regresas en transporte público? ¿O qué hago cuando llega alguien tosiendo? Y miren, es parte del tema de la responsabilidad social. Nuestra sugerencia en todo caso ha sido, regrésalo, pero preferentemente págale un transporte, o si tienes un transporte de la propia empresa, regrésalo en él. Obviamente tienes que avisar al conductor que pues, tiene esta condición, el pasajero, y hay que darle seguimiento y pedir que se haga la prueba. El tema de las pruebas se ha vuelto un reto. ¿Dónde hacer la prueba? Porque hay laboratorios, hay quien te la vende casi ahí en el Oxxo, hay que tener cuidado. Lo que se busca con la prueba es que tenga certeza y que nos dé certeza como empleadores para que si sale positivo de COVID, pues evidentemente podamos actuar en consecuencia y bajo esta misma lógica poder avisarle al grupo o a personas que hayan tenido cercanía con este colaborador. Pues bueno, a sus órdenes, si hubiera preguntas, por favor. Muchas gracias, Manuel. Sí, ya a lo largo de tu charla han surgido varias inquietudes a través del chat. Ale, si nos quieres compartir alguna de las preguntas, los demás si quieren hacer una pregunta a micrófono abierto, les pedimos que alcen la mano para irlas ordenando y organizando. Entonces, Ale, ¿nos puedes compartir algunas de las preguntas de nuestros participantes, por favor? Sí, claro. Jorge Rocha indica, no obstante de que se trate de una empresa considerada no esencial y que aún no tiene la obligación, ¿ya puede iniciar el proceso de cumplimiento de lineamientos, iniciando ya con los trámites respectivos? Sí puede empezar los procesos de lineamientos, pero acuérdate que técnicamente si no eres esencial no hay trámites. ¿Qué podrías hacer? Ya empezar a adaptar espacios, capacitar gente, todo eso ya lo podrías hacer. Y ahí la realidad es que hemos tenido, pues, eso, ¿no? Es que depende mucho de tu actividad. Pero si, por ejemplo, tu actividad lo permite, pues ya tener todo readaptado. Si tuvieras que mover un inventario mínimo, algo así estrictamente indispensable, o seguridad o mantenimiento, lo puedes hacer.
recuerden, para reiniciar actividades, una vez que el semáforo nos lo permita, técnicamente no hay trámite que cumplir. De acuerdo. Le vamos a dar la palabra a Fernando Pérez Barrera, que desea formular una pregunta. Adelante, Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Obviamente creemos que no va a pasar esto, ¿no? Pero siempre hay colaboradores que son bastante especiales. Es algo común en todas las empresas. Y si un colaborador se enfermase durante este ciclo de reapertura y él decidiera levantar una demanda porque él lo llamamos a trabajar, pues, supongamos que es el punto, y durante este tiempo tuviera un contagio, ¿tendremos responsabilidades o tenemos manera de tener cuidado al respecto con ello? Digo, pues, ¿se entiende la pregunta? Sí, la tengo muy clara y créeme que ha sido bastante constante. Mira, Fernando, ahí técnicamente, si tú tuviste ya el cumplimiento de lineamientos, has cumplido con esto de las medidas, etcétera. Si hubiera habido un compañero que hubiera tenido COVID y le avisaste, etcétera, técnicamente no hay una responsabilidad, porque por ahí eso da para hacer otra plática y llorar todos juntos, porque el IMSS quiere generar al COVID como enfermedad de trabajo. Y nuestra discusión ya ha sido así frontal. ¿De dónde puedes esto considerarlo como enfermedad de trabajo? ¿Cómo vas a poder acreditar el vínculo colaborador-contagio? No hay forma, salvo que me dijeras que efectivamente, pues yo soy una fuente de contagio absoluta que, pues digo, le cuelga, ¿no? Entonces, respondiéndote, nuestra responsabilidad sería que fueran actividades de los lineamientos, adaptación, etcétera. Estos colaboradores que bien dices pues sí, es una actitud humana, normal. Nuestra sugerencia ahí es documentar que yo estoy cumpliendo, que estoy en esta etapa de poder empezar a adaptar mis medidas, etcétera. Y pues que se vino y se contagió, pues evidentemente todos tenemos el riesgo, ¿no? Entonces ahí, mira, una demanda como tal, pues no veo ni siquiera qué demanda sería. Se podría quejar al IMSS, podría levantar un caso diciendo que es enfermedad de trabajo, habría que llenar el ST con la argumentación que ya nos ha pasado, decir, oye, esto no es riesgo de trabajo, punto, y pues defenderse respecto a que sea del IMSS. Una demanda en principio no la veo como técnicamente procedente, podría que sea argumentar algo de discriminación, no sé, algo por ahí quizás sin pies ni cabeza, pero no le veo muchos argumentos. Ahora, el tema del riesgo del trabajo sí está pasando, que el IMSS de repente ya nos ha tocado recibir varios que dicen, tiene COVID, es tu culpa. Oye, ¿de dónde, no? Entonces habría que atenderlo, ¿ok? Perfecto, muchísimas gracias. Digo, nunca falta, ¿no? Yo no me dedico a la cocina, entonces hay desde gente que es muy quejosa, ya sabe que nada más buscan el medio para quejarse, y los que, bueno, entienden el contexto, ¿no? Entonces, para estar preparados. Muchas gracias. A la orden. Continuando con las preguntas que tenemos pendientes, Evelyn Albert nos pregunta si hay que modificar el aviso de privacidad de datos por el COVID. Mira, lo que estamos sugiriendo más que modificarlo es hacer uno especial, un pequeño adendum, en donde diga, derivado de lo relacionado a la pandemia que está confrontando el mundo y México, que es un hecho notorio, para casi todo. Ya sabemos que hay algunos que no lo ven, pero bueno, como es un hecho notorio, el patrón le pide a los colaboradores información sobre su estado de salud y padecimientos, precisamente con la finalidad de cumplir la obligación legal de detectar grupos vulnerables y por otro lado, poder tomar medidas. Entonces, más que modificarlo, por eso implicaría modificar tu aviso, quizá tu política, si tienes un aviso de privacidad integral también, pero básicamente es más bien un pequeño adendum transitorio por esta realidad. Igual, si tienes políticas de discriminación, que ya nos pasó también en una organización, ¿no? Que alguien dijo, es que quieren saber si tengo COVID porque me quieren discriminar. No, no es eso. O sea, créame que evidentemente no es eso, es un tema de cumplir nuestras obligaciones y cuidado al colaborador. Perfecto. Tenemos a Mario Morales Molina que va a formular una pregunta. Por favor. Buenos días, Manuel. Buenos días, Mario. Mi pregunta es si para ya no estar creando más comités, podemos montar a través de la Comisión de Seguridad y Higiene, que sea la responsable de vigilar o de asegurar el cumplimiento de la normativa.
Sí, sin duda lo que comentas es muy prudente y técnico. Yo coincido contigo, podríamos sumar a las actividades de la Comisión de Seguridad e Higiene estas obligaciones, aparte es perfectamente congruente. Yo creo que sin problema, en una actita de la propia comisión que absorban esta obligación y es perfectamente válido. Muchas gracias. A la orden. Tenemos una pregunta de Malváez Morales, bastante técnica. Malváez, no sé si la deseas hacer de manera oral. Si quieres abrir tu micrófono. Adelante. Sí, gracias. ¿Me escuchan? A la orden. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Buen día a todos, Manuel. Aprovecho el espacio, el foro. En nuestra empresa, bueno, yo trabajo para una empresa un poco grande. Tenemos cerca de 1,000 colaboradores. Muchos de ellos ahorita han estado con el tema de resguardo en casa por el tema del COVID, vulnerables. Tenemos la política de no discriminación, pero ante esta situación, obviamente que sabemos que las auditorías aún continúan y a mí me auditan el tema de los tiempos extras, de test, que no falte el personal. Ahora, por la falta del personal que está en sus casas, se nos está complicando porque los técnicos tienen que hacer tiempos extras, ¿no? Entonces, ¿cómo documento? ¿Cómo yo como empresa hago esta documentación para no afectarme tanto en mis temas de auditoría y tratar de seguir los requisitos técnicos que nos está pidiendo, bueno, a través de la Secretaría de Economía y todo lo que has comentado? Porque si estamos como en una nación, ¿qué hacemos? No tenemos que arriesgar al personal, pero tenemos que cumplir lo que nos está requiriendo los lineamientos técnicos. Es eso, ¿no? ¿Cómo hacemos como empresa? Ok, Malvas. ¿Qué actividad tiene la empresa? O sea, estamos en el sector alimenticio. Ok, técnicamente el sector alimenticio. Producimos, producimos guacamole, todo nuestro producto se va al extranjero, nada es nacional, todo es internacional. Entonces estamos siempre auditados por temas de responsabilidad social, bueno, a través de SMETA y bueno, los cumplimientos son demasiado específicos y muy cuadrados, ¿no? Sí, claro. Mira, lo que pasa es que ya hablas de un tema de auditoría que no es estrictamente de autoridad gubernamental, sino auditoría de cumplimiento para efectos de calidad, etcétera. Sí. Entonces, legalmente tendrías que ver qué fuera compatible con la actividad. Tú estás en una actividad que es en principio esencial. Yo sé que algo digan, pues el guacamole, si es discutible o no, si es esencial. Cuando el tema como tal se emitió desde marzo, no se distinguió si el guacamole o si las hamburguesas o no, simplemente fue alimentos y técnicamente estás dentro de esta posibilidad de seguir operando. ¿Yo qué sugeriría? Ahí, para efectos de esas auditorías de cumplimiento interno, normativo, calidad, etcétera, sería platicar, sí, con tu regulador, digamos, tu auditor, para buscar hacerlas compatibles con las que sí son obligatorias, que son las del gobierno. Entonces, técnicamente, habría que ver. Yo sé que es muy fácil decirlo, ¿eh? Me pasaba ahorita con un cliente que le dije, me voy a poner como asesor, ¿no? Típico asesor, cumple todo, ¿no? Pues decirte cumple todo está muy sencillo, ¿no? Evidentemente sí. Habría que ver qué puede ser compatible, dónde de plano hay incompatibilidad. Y lo que sí te diría, entre cumplir una auditoría interna o de calidad a cumplir una gubernamental o un lineamiento gubernamental, tienes que irte al gubernamental, se acabó. Y eso es un principio, digamos, de todo lo que es la reglamentación de las ISOs y etcétera, ¿no? Porque no puede haber algo de la ISO que contradiga lo gubernamental. Técnicamente así tendría que ser. ¿A qué voy con eso? Habría que hacer como ese inventario, mapeo de qué puedo cumplir y qué no, de tal suerte que efectivamente dentro del semáforo de la pandemia veas que puedas cumplir y el marco legal. Porque también ahorita me pasó en una organización que tiene que ver con sistema de salud, pues que imagínense las horas extras que está trabajando ese personal. Entonces, muy complejo porque pues también ahí llegas a un punto en donde pues prácticamente estás incumpliendo la ley del trabajo por horas extras, pero llega un punto donde también se necesita, entonces se vuelve muy complejo. Ahí lo que te sugeriría es eso, buscar
hacer ese trabajo de congruencia y si algo de plano choca, siempre tienes que privilegiar lo gubernamental. No sé si contesté mal, Valles. Bien. No, sí, sí, bastante bien. De acuerdo. Gracias, Manuel. Perfecto, a la orden. Tenemos también a Jorge Rocha. Jorge, si deseas abrir tu micrófono para realizar tu pregunta. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos por el foro. Buenos días. Una pregunta aquí específica en relación a los trabajadores considerados vulnerables, derivado de cualquier enfermedad que puedan tener. Se presenta constantemente en las empresas el problema de saber si es o no vulnerable, si conozco a ciencia cierta, si padece alguna deficiencia, algún tema de salud que sea real y que como consecuencia no tenga que presentarse a laborar. ¿Hay alguna forma de solicitar a esos trabajadores una incapacidad por el IMSS, etcétera, etcétera? ¿Cómo podríamos resolver ese tema? Muchas gracias. Mira, Jorge, esto que comentas tal cual es medular y por desgracia, pues ha pasado, digo por desgracia, porque uno pues confía en el principio de buena fe de todos, ¿no? Lo ideal sería lo que comentaste, tener una incapacidad del IMSS. Una incapacidad del IMSS o un historial médico del IMSS donde le dijera, mira, tú tienes diabetes, no sé cuál, y por ende, pues estás bajo este tratamiento. Sería lo ideal, porque con eso efectivamente acreditas pues que tiene esta calidad de grupo vulnerable. El punto es que ahorita sí me he encontrado con organizaciones en donde los colaboradores indebidamente dicen que tienen algo y no lo tienen. Entonces ahí ponte a batallar con ese tema. Y no falta el que llega y te da la receta de un médico que ni existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos sugiriendo? Lo ideal es lo del IMSS, pero también mandar ahorita un colaborador a su clínica y mandarlo a un alto riesgo de contagio. Ya es una decisión conforme a cada organización. Dos, si no es con él, pues que te dé una evidencia de historial clínico. Si han estado en el IMSS, normalmente van y se tienen en el IMSS y tienen alguna especie de historial clínico. Si de plano no se puede o es algo tan reciente, pues un certificado con un médico en donde esté la cédula profesional, el dato de contacto, el tratamiento que está tomando. Yo sé que esto en principio contraviene todo el tema de datos personales, pero como ya dijimos, estamos en un estado de excepción. Te lo podrías pedir por este principio que hablamos. Es nuestra obligación identificar grupos vulnerables, qué tipo de vulnerabilidad tiene y adicionalmente también todo lo relacionado con qué tratamiento está tomando que me permita obviamente pues darle las medidas que pueda tomar respecto de esa persona. Entonces no sé si respondí, pero básicamente sí sería IMSS, si no tenemos IMSS, o ahorita una incapacidad del IMSS. Lo que pasa es que la diabetes no necesariamente te genera incapacidad, pero sí te genera un diagnóstico y un tratamiento. Si no lo tuviéramos, alguna evidencia al menos pasada reciente sobre esa misma enfermedad, y si no, la de un médico pues, particular, ¿no? Tiene su complicación, pero bueno, sería lo que sugeriríamos en esta etapa, sobre todo de alto contagio. Perfecto, muchas gracias. A la orden. Tenemos otra pregunta de Rafael López, que nos pregunta en el caso de usar horarios escalonados o reducir la jornada laboral, si se puede disminuir el salario. Es una práctica que hemos tenido ahorita pues común. La respuesta es que sí, ¿no? Es una decisión conforme a la realidad financiera de cada organización, pero hemos encontrado desde reducción de jornada con reducción de salarios, que las empresas y los colaboradores pactan que estos días serán tomados a cuenta de vacaciones. Finalmente las vacaciones ya es una deuda que tenía la empresa, entonces de alguna forma se compensa o el impacto financiero es menor, o de plano, efectivamente, reducciones salariales, aunque no haya reducción de jornada. Recuerden un poco y dentro de este perfil de conciencia social, y aparte es lo correcto, buscar ayudar a los otros, privilegiar la conservación de la fuente de empleo, pues es lo recomendable, aunque por desgracia está siendo un momento difícil, ¿no? Pues muchas gracias, Manuel. Ya no hay ahorita más preguntas. Cerramos con esto nuestra charla del día de hoy. Creo que Raúl González está levantando la mano, me parece. ¿Todavía? Sí, muchas gracias. Ok, adelante, Raúl. Al paso de estos días, hemos estado muy al pendiente de todos estos lineamientos, todos estos protocolos. Nos hemos dado cuenta que pareciera que esto está
muy enfocado para las empresas grandes. Pero dado que el sector construcción se compone de un número muy importante de microempresas, habría que voltear a ver a ese importante número de empresas. Pero por lo pronto se me ocurre pensar que estamos en un área de trabajo donde traemos a 4 o 5 trabajadores y que de pronto 1 o 2 los encontramos con que traen temperatura o traen alguna razón por la cual debemos de decirles váyanse a casita, pero además como empresa voy a seguirles pagando, debo seguirles pagando, porque hay un detalle, como tenemos si tenemos un plazo determinado para entregar esa obra, nosotros vamos a contratar personas para que nos sustituyan a los que se van de confinamiento. Pero en lugar de decirles váyanse a su casa, no debemos decirles váyanse al Seguro Social, puesto que tienen derecho a esa atención y que sea el Seguro Social quien los atienda. ¿Por qué tendríamos que decirles váyanse a su casa y luego nosotros tener que seguirles pagando? Porque recuerden que en muchos de los casos, hacemos mucha contratación eventual dependiendo de los tipos de actividades, pero es muy frecuente, los que me escuchan deben estar muy de acuerdo conmigo, que hacemos una gran actividad de contratación eventual. Entonces, si yo contrato nueva gente y le sigo pagando a los que están en confinamiento o en Seguro Social, pues ya esos costos se van a elevar. ¿Qué debemos de pensar de eso? Ahí lo comentaste muy claramente, partiendo que tienen Seguro Social. De hecho, ahorita hay un procedimiento electrónico para que ellos pudieran buscar, lo que pasa es que también estamos hablando de un maestro de obra, pues a lo mejor no es tan fácil, pero buscar obtener su incapacidad por COVID, y si no, pues tendrían que ir al IMSS, precisamente para que recuerden que el Seguro Social es eso, es un seguro. Entonces, el propio Seguro Social tendría que darle la incapacidad. Con la incapacidad del seguro le pagaría su salario mientras esté incapacitado, no lo dé de alta, y tú podrías contratar a alguien. Ese es el mundo, pues, que sería lo ideal. La realidad, como les comentaba al principio, nosotros tenemos el gusto de asesorar a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y es uno de los grandes retos, el tema de cómo manejar este tipo de condiciones, y más cuando, por ejemplo, ahorita el gobierno, porque tenemos clientes que están participando en las famosas obras ahorita de Dos Bocas, el Tren Maya, Santa Lucía, dicen, pues me están mandando a la guerra, ¿no? Y tener, pues imagínense, en una obra, y lo sabemos, puede haber 1,500 personas juntas. Entonces, ahí, Raúl, ese sería lo ideal. Si de plano el IMSS no le responde, ahí ya es una parte de decisión de la organización cómo tratar ese caso en específico, pero entiendo perfecto lo que dices. Suena muy fácil, muy bonito, y te mando a tu casa y te pago, pero pues con qué ojos de vino tuerto, ¿no? O sea, hay que ver que se pueda. Todo depende de la realidad financiera de la organización, partiendo en que tienen Seguro Social. Técnicamente el seguro les debería de dar esa prestación de incapacidad. Gracias. A la orden. Pues justo yo creo que con esta pregunta ya cerramos nuestra charla. Agradecerte muchísimo, Manuel, por clarificar estas dudas, por darnos también un contexto para nosotros tener como empresarios, como directivos, un panorama claro de actuación en lo que sigue. Agradecerles a todos su participación. Estaremos compartiendo más sesiones como estas, con el objetivo de acompañarles en este confinamiento y en las acciones de sus empresas desde una perspectiva económica, productiva, humana y social. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias. Gracias, excelente día. Gracias, buen día.